Ok, hoy vamos a desarrollar la práctica número 7, en donde vamos a tratar temas como normalidad, autocorrelación, homoceasticidad y multicolinealidad. 1. ¿Verdadero o falso? La multicolinealidad es una cuestión de grado. Esto es verdadero porque la multicolinealidad es cierto que es una cosa, es un tema de grado y no de clase. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, cuando hablamos nosotros de la autocorrelación, nosotros podemos decir, bueno, no tenemos autocorrelación, tenemos autocorrelación positiva o tenemos autocorrelación negativa. No así en la multicolinealidad, porque lo que sucede en la multicolinealidad es que sí vamos a tener multicolinealidad, pero vamos a tener multicolinealidad un poco más severa o un poco más grave, que es lo que vamos a ver un poco más adelante. Entonces es un tema de grado y no de clases. Entonces recordemos, es falso, porque el síntoma clásico de la multicolinealidad es r cuadrado elevado y pruebas T insignificantes. 3. Tenemos el siguiente modelo, donde tenemos dos variables explicativas, y acá nos dice que el coeficiente de correlación entre x2 y x3 es igual a 0. ¿Ok? Este corresponde al coeficiente de correlación de Pearson, que es un coeficiente de correlación lineal. Por consiguiente, le sugieren estimar las siguientes regresiones auxiliares. Una regresión, ¿verdad? Eh, en donde vamos a explicar la variable y solamente con x2 y otra regresión en donde vamos a explicar la variable y solamente con x3. Entonces tenemos coeficiente de intercepto para esta regresión, intercepto para esta regresión y el efecto marginal, ¿verdad?, de estas regresiones. Entonces, lo primero que nos indican, ¿será alfa 2 estimado igual a beta 2 estimado y gamma 3 estimado a beta 3 estimado? Entonces nos está preguntando, ¿será este efecto marginal de la ecuación 2 que involucra a la variable explicativa x2 igual al efecto marginal estimado de x2 para la regresión 1? Y exactamente lo mismo para gamma 3 con beta 3. Entonces, en este caso, dado que el coeficiente de correlación lineal entre ambas variables es 0, serán, o sea, la pregunta es, ¿se cumple esto? La respuesta es sí. ¿Por qué? Porque como el coeficiente de correlación lineal es 0, ¿verdad? Los términos cruzados se eliminan, por lo tanto el efecto marginal acá se conserva. Entonces, no hay un efecto cruzado entre ambas variables, porque no tienen un grado de asociación lineal igual a 0. B. ¿Será beta 1 gorro igual a a alfa 1 gorro o a gamma 1 gorro o alguna combinación de estos? Bueno, va a ser igual a una combinación de gamma 1, de gamma 1 y de alfa 1, ¿sí? Porque si bien estas variables no están correlacionadas, con coeficiente de correlación 0, ¿verdad? Al incorporarla dentro de la regresión, este parámetro beta 1 estimado tiene que considerar estos ambos efectos de alfa 1 y de gamma 1, ¿ok? Ahora, ¿será la varianza del parámetro beta 2 gorro igual a la varianza del parámetro alfa 2 gorro y la varianza del parámetro beta 3 gorro igual al parámetro de gamma 3 gorro? Entonces lo que nos está preguntando, ¿será la varianza de beta 2 gorro estimado, una vez que yo estimo esto, igual a la varianza de alfa 2 estimado y según la varianza de beta 3 estimado a la varianza de gamma 3 estimado? Entonces, para recordar esto, lo que vamos a hacer, vamos a recordar, por ejemplo, vamos a recordar que la varianza, o nosotros podemos definir la matriz de varianza y de covarianza, ¿verdad? Para los parámetros beta estimados, es igual a sigma cuadrado, factor de x traspuesto por x, todo esto a la inversa. Entonces acá yo tengo una matriz de varianza y de covarianza, donde alguna oportunidad nosotros observamos, ¿verdad?, que esto es una matriz cuadrada de orden K filas, K columnas, donde K es el número de parámetros estimados, y en la diagonal principal lo que nosotros encontramos es la varianza de los errores, o sea, la varianza de los parámetros estimados. Por ejemplo, en la primera columna, con la primera fila, teníamos la varianza de beta 1, en la segunda beta 2, y así hasta beta k, en la intersección, ¿verdad? De la diagonal principal.
Ahora, lo que nos está preguntando, ¿verdad? Es que si es que la varianza... Ahora esto un poco por aquí. Si es que la varianza de beta 2 gorro es igual a la varianza de alfa 2 gorro, y si es que la varianza de beta 3 gorro es igual a la varianza de gamma 3 gorro. Entonces, ¿nosotros qué podemos decir? Bueno, podemos definir la varianza, ¿verdad? Esta varianza va a provenir del producto, ¿verdad? De sigma cuadrado mu, que corresponde a la varianza de los errores. Yo puedo extraer esto de acá, en donde este vector x, recordamos que está compuesto por una constante, por x2 y por x3. Recordemos que este beta 2 proviene desde la primera regresión, que considera ambas variables explicativas. Análogamente puedo hacer exactamente lo mismo para el beta 3 gorro estimado. Entonces, ambas varianzas, en este caso, provienen de la misma matriz de varianza y de covarianza. Ahora, cuando yo quiero obtener la varianza de alfa 2 gorro, esto también va a provenir de un sigma cuadrado mu, factor de x traspuesto por x, todo esto a la inversa, pero tengo que recordar que este vector x ahora está compuesto por una constante y solamente por x2. Luego, cuando quiero calcular la varianza de alfa 3, bueno, también va a provenir de este producto, pero el vector x va a estar compuesto por una constante y por la variable explicativa x3. Entonces lo que me está preguntando ¿es esta varianza igual a esta varianza? Y si es esta varianza igual a esta varianza. Entonces, lo que nosotros podemos recordar, que es lo que es este término de la varianza de los errores. Entonces, nosotros sabemos que la varianza de los errores es igual a la sumatoria de los errores estimados sobre n menos k. También nosotros sabemos que la sumatoria de los errores es igual al y observado menos el y estimado. Todo esto sobre n menos k. Por lo tanto, voy a borrar esto que está acá. Por lo tanto, yo puedo encontrar una expresión para esa varianza de los errores. Recordemos que para el caso de la regresión 1, yo tengo que a la varianza de los errores es igual a la sumatoria de los errores al cuadrado, y la sumatoria de los errores al cuadrado corresponde a y menos el y estimado. Yo sé que eso corresponde a beta 1 más beta 2 factor de x2 más beta 3 factor de x3. Y todo esto sobre n menos k, ¿ya? El número de observaciones va a ser el mismo para todas las regresiones. Lo que está cambiando acá también es este k. En particular, este k, yo estoy estimando un parámetro, dos parámetros, tres parámetros. Es igual a 3. Entonces ahora voy a calcular la varianza de los errores para la segunda regresión. O sea, el y observado menos el y estimado. Entonces ahora recordemos que en la segunda regresión yo tengo una
constante estimada más el efecto, ¿verdad?, de x2. Y todo esto sobre n menos k. Ahora, k es igual a 2. Para la tercera regresión, la suma de los errores al cuadrado sobre n menos k, eso corresponde al valor observado de y, menos la constante estimada más el efecto de x3. Esto estaba como alfa sub 3. Todo esto sobre n menos k. Y esto es igual a 2. Entonces recordemos, ¿por qué estamos haciendo una expresión para analizar lo que es la varianza de los errores? Porque en particular nos interesa saber si es que estas varianzas son iguales. Entonces lo que podemos observar a priori es cómo se componen estas varianzas. Entonces, nosotros ya sabemos que existe un elemento que diferencia este vector x, ¿verdad? Un elemento que diferencia este vector x. Pero lo que nos dice este elemento, lo que nos indica, ¿verdad?, en particular, es que, bueno, primero, en el cálculo de la varianza de los beta, cuando yo calculo la matriz de varianza y de covarianza, voy a tener una matriz de, voy a bajar acá, la matriz de varianza y de covarianza. Para el primer caso, va a ser una matriz de 3 por 3, de K por K. Para este caso va a ser una matriz de 2 por 2. Para este caso va a ser una matriz de 2 por 2. Entonces, de 3 por 3 yo voy a tener una varianza para beta 1, para beta 2 y para beta 3. Para este caso voy a tener una varianza para alfa 1, para alfa 2, estimado. Para el caso final voy a tener una varianza para gamma 1 y para gamma 3. ¿Ok? Entonces, si nos damos cuenta, en contraste, la primera regresión con la regresión 2 y 3, una de las primeras cosas que difiere, ¿verdad?, es la estimación de el número de parámetros estimados. Ya, entonces acá ya hay una diferencia en el ajuste que se le hace a la suma de los errores al cuadrado. Por lo tanto, lo que estoy diciendo acá, ¿verdad?, es que este valor sigma cuadrado es diferente a este valor sigma cuadrado y va a ser diferente a este valor sigma cuadrado. ¿Ok? Si se dan cuenta, acá en la regresión 2 y la regresión 3, lo que yo estoy haciendo es explicando y a través de una variable explicativa. En el primer caso x2 y en el primer caso x3. Y acá en el primer caso, lo que estoy haciendo es explicando y a través de dos variables explicativas, x2 y x3. Entonces, lo que hay que recordar es que esas dos variables explicativas no están correlacionadas, ¿verdad? Tienen un coeficiente de correlación de Pearson 0. Por lo tanto, cuando yo digo que este sigma cuadrado es diferente a este cuadrado y este sigma cuadrado es diferente a este sigma cuadrado, lo que estoy diciendo implícitamente, ¿verdad?, es que el cálculo de la varianza de beta 2 gorro va a ser diferente al cálculo de la varianza de alfa 2 gorro, y el cálculo de la varianza de beta 3 gorro va a ser diferente al cálculo de la varianza de gamma 3 gorro. ¿Ok? Y todo eso, ¿verdad?, porque el valor de sigma cuadrado, la varianza de los errores, va a ser diferente. Porque si se dan cuenta, acá lo clave era conocer, ¿verdad?, cómo se compone el error de cada estimación. Entonces acá yo tengo un error diferente, tengo un error diferente y tengo un error diferente. ¿Ya? Diferentes construcciones de errores. Entonces alguien puede decir, bueno, pero como el coeficiente de correlación era 0, esto puede ser que dé exactamente lo mismo. No, recordemos que habíamos dicho previamente que este beta 1, la constante del primer modelo, ¿verdad?, era una combinación de esto y de esto que está acá. Por lo tanto, hay otro efecto entre medio, ¿verdad?, que no está siendo capturado ni por esto ni por esto. Por lo tanto, el término, la especificación del error va a ser diferente desde la ecuación 1 hasta la ecuación 2 y desde la ecuación 1 hasta la ecuación 3. Ahora, después de varios intentos fallidos por estimar la siguiente ecuación, bueno, tenemos una variable y que queremos explicar a través de 4 variables explicativas,
x sub 1, x sub 2, x sub 3 y x sub 4. Y se descubre que el problema no proviene del software econométrico que estamos utilizando, sino que hay un problema en los datos. Entonces, en particular, estamos interesados en saber qué problema es ese. Entonces, al observar el archivo, tenemos un archivo extensión Excel. ¿Qué problema se presenta? Calcule la matriz X transpuesta por X, la inversa de X transpuesta por X, y cuál es la intuición econométrica de este problema. Entonces, recordemos, esta es la ecuación que se quiere estimar. X1, o sea, queremos explicar Y a través de X1, X2, X3 y X4 y una constante. Pero nos dicen que no podemos estimar esa regresión y no sabemos por qué. Entonces, vamos a ver. Acá yo tengo la variable Y y las 4 variables explicativas. Y lo que voy a hacer acá es que voy a insertar la constante. ¿Ok? Entonces, este es el conjunto de datos, un conjunto de datos pequeño, ¿verdad? Para que podamos observar cuál es el verdadero problema que nos estamos enfrentando. Entonces, acá de qué concepto nos vamos a nutrir, ¿verdad? Del concepto de la multicolinialidad. Entonces, recordemos que cuando yo quiero estimar los parámetros beta a través de mínimo cuadrado ordinario de forma matricial, yo sé que el vector betas va a ser igual a x traspuesto por x, todo esto, ¿verdad? A la menos 1 por x traspuesto por y. Entonces, acá yo necesito particularmente dos cosas. Necesito definir mi matriz X, que yo sé que la matriz X, por cierto, es de orden n por k, n filas, k columnas, n el número de observaciones, k el número de parámetros a estimar. En particular, yo sé que mi matriz X va a estar compuesta, me pasé acá, por esto, ¿verdad? A esto corresponde mi matriz X. Entonces, ahora yo puedo definir mi matriz Y, que sabemos, ¿verdad?, que la matriz Y es un vector columna de orden n. N filas, una columna. Es esto que está acá. Externo. Ya, entonces acá ya tenemos nuestras matrices para estimar de forma conveniente el vector de betas a través de mínimos cuadrados ordinarios. Pero nos recordamos que nos dice que hay un problema. Entonces lo primero que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Es y es lo que generalmente se recomienda hacer cuando uno está trabajando con datos, por así decir, para hacer econometría, es observar la correlación entre las variables, entre x1, entre x2, entre x3. ¿Ok? Entonces voy a ir a datos, no sé si tendré que hacer coeficiente de correlación, rango de entrada, rótulo en la primera fila, rango de salida, rango de salida un poco más por acá. Ya, entonces acá ya tengo una matriz de correlaciones, ¿verdad? Nuevamente estamos hablando del coeficiente de correlación de Spearman, que es un coeficiente, o sea, de Pearson, no de Spearman, el coeficiente de correlación de Pearson, que es un coeficiente de correlación lineal. Entonces nosotros sabemos que, ¿por qué tenemos acá un 1 en la diagonal principal? Porque, bueno, la correlación entre x1 y x1 es 1. La correlación entre x2 y entre x2 es 1. Pero en particular, si se dan cuenta, lo que podemos observar, miren esto que está acá, en la alta correlación, el grado de correlación que existe entre x4 y las demás variables. Entre x4 y las demás variables. Entonces acá ya tenemos un problema. Porque si se dan cuenta,
yo puedo artificialmente nuevamente construir x4 y simplemente tomo x1, le sumo x2 y le sumo x3. Y consigo x4 de manera artificial. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Que x4 corresponde a la suma de x1, x2 y x3. A la suma. ¿Ok? Entonces, lo que estoy diciendo es lo siguiente. x4 es igual a x1, x2 más x3. ¿Qué es lo que tengo ahí? Bueno, lo que tengo en particular es que x4 es una combinación lineal de las demás variables. X4 es una combinación lineal de las demás variables. Por lo tanto, ¿en dónde yo voy a capturar eso? ¿En dónde yo voy a capturar eso? Cuando me enfrento al problema econométrico, bueno, lo voy a capturar, ¿verdad? Acá. En particular en el cálculo de la matriz inversa de x traspuesto por x. Vamos a ver por qué. Entonces, acá lo que yo voy a hacer es que voy a calcular la matriz traspuesta de x por x. Entonces, ¿esto cuánto tiene? 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Para multiplicar matrices, ¿verdad? Recordamos mmult. Para transponer la matriz que quiero transponer, punto y coma, para indicar la segunda matriz. Y control shift enter. Y acá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dame un segundo. Ya, perfecto. Ya, dame un segundo. Esto no era observación. 7. 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah, acá corresponde a 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4, 5. Y ahí sí. Lo que pasa es que estaba contando al revés, estaba contando esto como el número de acá, estaba considerándolo como la respuesta. Ya, pero nosotros sabemos, ¿verdad?, que x traspuesta tiene un orden de k por n y x tiene un orden de n por k. Por lo tanto, el producto de ambas matrices, ¿verdad?, va a ser k por k. En este caso, k es 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, 5 filas y 5 columnas. Entonces ahora lo que yo voy a hacer es calcular la inversa de esta matriz. Entonces voy a calcular x traspuesto por x al menos 1. Y así que la inversa de esta matriz de 5 por 5 va a ser igual de orden 5 por 5. Selecciono la matriz. Y llego a esto que está acá. Bueno, Excel me va a calcular la matriz, pero acá no puedo ver directamente el problema. Se los voy a mostrar. O sea, cuando yo calculo la inversa de esta matriz, ¿verdad? Dentro de los pasos de la inversa, lo que yo voy a hacer es que voy a calcular un determinante. Entonces, el determinante de x traspuesto por x. Se calcula el determinante de esto. Y miren lo que me da el determinante. Un número muy próximo a 0. Un número muy próximo a 0. ¿Qué me indica que ese número sea muy próximo a 0? O sea,
en teoría lo que siempre vamos a encontrar, ¿verdad? O lo que necesitamos para este caso va a ser un determinante o positivo o un determinante negativo, ¿ok? Y lo que vamos a encontrar en teoría es que cuando el determinante es cero, es que hay una combinación lineal exacta entre las variables acá. Entonces, un síntoma de multicolonialidad que podemos observar. Lo que pasa, y esto hace referencia a lo primero que estábamos hablando, que la multicolonialidad es un problema de grado y no de clase. Lo que pasa es que, si se dan cuenta, este número es muy cercano a cero, pero no es cero. Por lo tanto, esto me puede hacer el cálculo acá de la matriz inversa de x transpuesto por x, por lo tanto puedo hacer el cálculo de los parámetros beta, ¿ya? O sea, no es que pueda, sino que me lo va a generar de forma manual. Pero si yo lo hago de forma automática, ¿verdad? Cada software tiene una tolerancia donde va a decir, bueno, esto es tan cercano a cero que voy a asumir que es cero, por lo tanto no voy a estimar ese parámetro que está linealmente relacionado, que en este caso es el parámetro asociado a x4. ¿Ok? Entonces acá hay que ser muy cuidadoso en el sentido de que primero observo la correlación entre las variables. ¿Por qué me interesa observar la correlación entre las variables? Porque si yo sé en este caso extremo que x4 es una combinación lineal de x1, x2 y x3, x4, el parámetro que me reporte la estimación relacionada con x4 no me entrega ninguna información, ¿ok? Porque la información la tengo acá. Porque simplemente esto es una combinación lineal, en particular la suma de las demás variables. Luego, voy al cálculo manual, por ejemplo, si quiero observarlo de forma manual, vamos a observar que más adelante que hay pruebas para esto. Voy al cálculo manual y calculo el determinante. El determinante me está diciendo, ¿verdad?, cuántas filas, cuántas columnas están, o cómo. Es un indicador de la asociación lineal entre las filas y las columnas. Me da menos 0,000001, muy cercano a cero. Entonces, un síntoma, en este caso, de multicollinealidad. Entonces, hay que tener ojo con eso, ¿verdad? En particular, siempre nos vamos a enfrentar a un conjunto de datos mucho más amplio que esto. Y después, en la segunda parte de este práctico, vamos a ver cómo detectar el grado de la multicollinealidad a través de IBIOS. ¿Ya? Pero esto es un ejemplo práctico, ¿verdad?, de observar cómo se presenta la multicollinealidad. ¿Ya? En el caso, es muy probable que siempre vamos a escuchar hablar de multicollinealidad y multicollinealidad exacta. ¿Ok? Entonces, multicollinealidad exacta es cuando hay una combinación lineal exacta. Y multicollinealidad es cuando hay una combinación lineal, por ejemplo, que no es exacta, pero sí es una combinación lineal. Entonces, por ejemplo, si me hubiese dado el coeficiente de correlación 1 y 1, ahí yo tengo una multicollinealidad exacta. Esa es la intuición del problema, ¿verdad? Y acá particularmente no lo dice, pero ¿cuál es el problema que nos genera esto? Que nos va a alterar la varianza de los parámetros. Y si nos altera la varianza de los parámetros, ¿verdad? También se va a ver alterado el error estándar de los parámetros. Por lo tanto, al calcular el intervalo de confianza, se va a ver nuevamente degenerado el intervalo de confianza. Por lo tanto, pudiese entrar en ciertos errores de interpretación, ¿verdad?, de significancia estadística de los parámetros.